Tengo el agrado de presentarme. Quien les habla es el estudiante de segundo año, Policía Nacional del Perú, Quispe Vera Manuel Alejandro, de la Escuela Superior Técnica Profesional, Policía Nacional del Perú, Piura, con sede Sullana. El curso del día de hoy es Crimen Organizado, dirigido por el comandante Policía Nacional del Perú, Rodríguez Canchari, Carlos Alberto. Bien, mi especialidad es investigación criminal y pertenezco a la sección E. El tema que me ha tocado exponer hoy es sobre el artículo 200, delito de extorsión, ¿no? Que lo podemos encontrar en nuestro Código Penal peruano. Bien, el delito de extorsión en el artículo 200, ¿qué nos dice el artículo 200? El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión suministre información que haya conocido por razón o por ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña que contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participa con el objetivo de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja de vida u otra ventaja de cualquier otra índole, con inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2. A ver qué nos dice otro párrafo del artículo 200. El que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objetivo de obtener las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. Será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Bien, lo que nos trata de hablar estos párrafos del artículo 200 delito de extorsión, que el delito de extorsión se produce mediante la violencia o amenaza, en este caso por parte del sujeto activo, que sería el extorsionador, hacia el sujeto pasivo, que sería la víctima, ¿no? Como sabemos, estos párrafos nos indican de que la persona que hace esta acción delictiva, ¿no? Que es el delito de extorsión, tiene una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10. Que este delito es un delito totalmente penado, encontrar en el Código Penal peruano. Bien, seguimos con la naturaleza jurídica del delito de extorsión en el artículo 200. Bien, la naturaleza jurídica nos habla de la siguiente forma. Es una figura que se encuentra entre los delitos del apoderamiento, ya que hay un ánimo de lucro. En este caso, el extorsionador busca beneficios económicos de la víctima, ¿no? Tanto económicos como algunos beneficios de su patrimonio que le pertenecen a la víctima, porque requiere una situación pasivo que consiste en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico, y el delito de amenazas condicionales porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico. Como nos dice en el delito de extorsión, el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico de una manera ilegal, ¿no? Valiéndose o beneficiándose en todo caso el sujeto activo, en este caso el extorsionador. En este caso de extorsión existe el dolo. ¿Qué significa el dolo? El dolo por parte del sujeto activo, en este caso por parte del extorsionador. El extorsionador en todo momento sabe lo que está haciendo, sabe qué delito está cometiendo y con qué fines lo esté realizando. Es por eso que en esta situación de extorsión se presenta el dolo, ¿no? Porque el delincuente o el extorsionador tiene conocimiento de todo su acto, de todo lo que él está haciendo o planificando, ¿no? Bien, el tipo penal del artículo 200, delito de extorsión. El primer párrafo nos dice extorsión genérica, que vendría a ser todas las modalidades de extorsión. Segundo párrafo, colaboración de un acto extorsivo, ¿no? Que sería todas las personas que son cómplices para que se consuma el acto de extorsión o colaboran, ¿no? En el acto de extorsión. El tercer párrafo, exigencias extorsivas contra autoridad
Cuarto párrafo, participación de un funcionario público en huelga con fines extorsivos. Quinto párrafo, extorsión agravada. Sexto párrafo, secuestro extorsivo. Séptimo y último párrafo, secuestro extorsivo agravado. Bien, como podemos apreciar en estos 7 párrafos del tipo penal, nos indican las modalidades de extorsión, ¿no?, que puede presentar la persona o el sujeto activo, ¿no?, en este caso el delincuente, quien cumpliendo estos párrafos que está tipificado en el Código Penal del artículo 200, delito de extorsión. En este caso, ¿no?, los delincuentes, ¿no?, que realizan este delito, pues se van a prisión, ¿no?, por presentar alguno de estos, en alguna de sus modalidades, todo lo que dice estos 7 párrafos. Bien, ahora seguimos con violencia o intimidación. Esto es lo primero que hace, esto es lo primero que hace en este caso el sujeto activo, que sería el delincuente, el extorsionador, ¿no? Usar la violencia o intimidación hacia su víctima, quien obviamente se ve actuar de una manera no querida por él. Sin embargo, existe la consumación en el delito. La consumación es cuando eh, se logra, se logra el plan o la acción del sujeto activo, en este caso el extorsionador, ¿no?, quien logra su cometido, mediante la realización o omisión de un acto o negocio jurídico, que sería algún patrimonio o bien de la víctima, o fines de lucro, ¿no?, beneficios económicos por parte del extorsionador. Elementos subjetivos del tipo, como lo dije, fines de lucro, beneficios económicos, ¿no?, que es lo que comúnmente se ve en los extorsionadores. Así como también, ¿no?, se puede observar o se puede saber que ¿no?, a pesar de los beneficios económicos, también piden el patrimonio, ¿no?, de la víctima, ¿no?, algunos bienes que posee la víctima o el sujeto pasivo. Bien, en este delito existe la inidoneidad, ¿no?, que es de niños, personas discapacitadas. Estos niños y personas discapacitadas no pueden ser sujeto pasivo del delito. En este caso, quienes velarían por ellos serían sus padres o sus representantes. Elementos materiales. Como lo dije anteriormente, para que este delito se pueda realizar, uno de sus principales elementos materiales es la violencia o amenaza por parte del extorsionador. La tipicidad subjetiva. Se necesita un elemento adicional, esto es el ánimo por parte de él o de los agentes, de obtener una ventaja de cualquier índole. Bien, en el delito de extorsión en todo momento hay tentativa, ¿no? Si el delito de extorsión no se logra consumar, sería una tentativa inacabada por parte del sujeto activo. En el delito de extorsión existen muchas personas que pueden hacer el rol del sujeto activo, como muchas instituciones, ¿no?, que pueden ser el rol del caso. Puede ser un delincuente, ¿no?, un delincuente común de una banda de extorsionadores, como también un funcionario público, ¿no?, que lo puede ser con fines de extorsivos, ¿no?, con fines de económicos, como también con fines que le favorezcan o beneficien en su cargo. El sujeto pasivo, instituciones públicas como universidades, eh, centros de salud, ¿no?, bancos, etcétera. Es el objetivo principal por cual se realiza este delito de extorsión. Y uno de los objetivos principales por el cual se realiza el delito de extorsión es por los fines del lucro, ¿no?, por los beneficios económicos. Puede ser por algunos documentos, ¿no?, documentos, información, o como podemos ver en la imagen, el patrimonio, ¿no?, es decir, sus bienes que le pertenecen a la víctima. También podemos observar cuál es protegido en el delito de extorsión. El bien jurídico protegido en el delito de extorsión va principalmente para la víctima, en este caso, para el sujeto pasivo, ¿no? El bien jurídico protegido
es la libertad y la tranquilidad de la persona, la integridad física como la integridad. Y como lo dijimos anteriormente, también se protege su patrimonio, ¿no? Sus bienes de la víctima, como puede ser una casa, un automóvil, etcétera. Bien, en el primer paso es el delincuente, ¿no? El delincuente lo hace mediante llamadas a la víctima, que en todo caso la víctima está en contra de su voluntad, pero en muchas ocasiones la víctima accede a las órdenes del extorsionador, ¿no? En este caso la víctima da información, ¿no?, al delincuente, quien finalmente logra consumar el delito, ¿no?, y se sale con la suya, como se dice, eh, obteniendo beneficios en muchos de los casos económicos. Las personas que realizan este delito de extorsión, ¿no?, están penadas según el artículo 200. El agente será reprimido con pena privativa en libertad no menor de 10 ni menor de 15 años. También está menor de 5 ni mayor de 10 años, no menor de 15 ni mayor de 25 años, no menor de 20 ni mayor de 30 años, no menor de 30 años. Finalmente, de verificarse los agravantes del último párrafo del artículo 200, la pena será cadena perpetua. Estos son la penalidad, ¿no?, que puede recibir una persona por lograr consumar un delito de extorsión. Bien, en el Perú, la extorsión es un hecho punible consistente en obligar a una persona o a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar o omitir un acto de negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio en carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. En el Perú, la modalidad de extorsión por parte de las bandas criminales o organizaciones criminales es muy común actualmente. Según el registro de denuncias que se ha hecho, ¿no?, en nuestro país, las regiones con más casos son las siguientes: Lima, con 1.196 casos; La Libertad, con 398; Piura, con 279; Junín, con 199 casos; Arequipa, con 159 casos; Ancash, con 144; Cusco, 136; Puno, 121 casos; San Martín, 114 casos; Lambayeque, 99 casos y otros departamentos, 1.142 casos. En total, en todo el Perú, según los registros de denuncias, se han presentado 3.987 casos de extorsión. Bien, ¿cuál es la importancia del tema, ¿no? Del tema el día de hoy es el artículo 200, delito de extorsión. ¿Cuál es su importancia? Como personas, este es un tema muy interesante para nuestra vida cotidiana, ante un posible hecho real, que en algún momento nos puede suceder. Sin embargo, al tener conocimiento del tema, saber qué hacer, cómo actuar y a dónde acudir es muy importante. Saber sobre el artículo 200, delito de extorsión, en la actualidad es muy importante porque es una modalidad que utilizan los delincuentes, ¿no?, para poder extorsionar a sus víctimas o poder tener algún beneficio económico de una forma ilegal mediante este método delictivo. Sin embargo, si nosotros sabemos, ¿no?, leemos sobre este tema de extorsión, al menos podemos saber qué hacer frente a esta situación. Así que ahora veremos algunas recomendaciones que son muy útiles para no ser víctimas de extorsión por parte de estas bandas de delincuentes. Bien, como les dije, las recomendaciones para ser víctimas de extorsión son las siguientes: no dar número telefónico a una persona desconocida, no dar información privada mediante encuestas, desconfiar y omitir una llamada extraña, tener una agenda de mis contactos y mantener privacidad, conversaciones personales. Estas recomendaciones son muy fundamentales, ya que previenen que una persona extraña obtenga información de nosotros, ¿no?, y nos pueda sorprender en un tipo de extorsión. ¿Mm? Bien, tenemos también estos factores. Ese es el supuesto pariente en problemas. Muchos de nosotros hemos sufrido una llamada extraña en algún momento, ¿no?
en donde la persona que nos ha realizado la llamada, en este caso el posible extorsionador, nos habla sobre un supuesto pariente en problemas, ¿no? Que necesita ayuda y para ello necesita que nosotros depositemos ya sea dinero o algunos bienes, ¿no? Para que pueda salir de esta acción que nos dice. Un pariente sufrió un accidente, ¿no? Una modalidad de extorsión puede ser de que un pariente de nosotros ha sufrido un accidente y pues necesita ayuda médica y para ello necesita que nosotros como familiares, ¿no? Em, pues depositemos una- un monto de dinero para que este pariente que sufrió el accidente se pueda sanar. También en una modalidad de extorsión está el supuesto, ¿no? A veces nos llaman un número desconocido pidiéndonos datos, ¿no? Y para obtenerlos, los datos de la víctima, el extorsionador aparenta ser un supuesto policía, ¿no? Bien, también está el pariente secuestrado, ¿no? Eh, Mediante una llamada telefónica, el extorsionador, ¿no? Le dice a la víctima que tiene un pariente secuestrado y por ello, ¿no? Quiere algo a cambio. En este caso puede ser dinero, que en su mayoría de casos es la acción más repetida. ¿Qué hacer en caso de recibir una llamada? Mantener la calma, ¿no? Escuchar con atención, escuchar con atención y si la llamada pues es extraña o no tiene nada que ver con, con nosotros, pues colgamos y no le tomamos por una parte importancia, ¿no? A esta persona que nos quiere hacer una broma tal vez, o en este caso estamos siendo víctimas de extorsión. Tratar de ubicar al familiar involucrado, ¿no? Porque en muchas modalidades, como lo dije, la persona, ¿no? que nos realiza esta llamada siempre finge que un familiar de nosotros que está enfermo, que está secuestrado, y para ello lo primero que debemos de hacer para comprobar la acción es tratar de ubicar al familiar que supuestamente se encuentra en problemas y así saber qué es lo que realmente pasa, ¿no? Bien, denunciar al teléfono, ¿no? Al teléfono que nos llama o poner la denuncia también, ¿no? Por ser víctimas de extorsión. ¿Qué se debe hacer en caso de que seas víctima de este delito? Denunciar el fraude, ¿no? Ante las autoridades, en este caso ante la policía. Tomar garantías de seguridad, ¿no? Como persona, ¿no? Evitar acceder a la consulta del delito. Como personas, si sabemos que se trata de un acto extorsivo, ¿no? Luego de haber denunciado, de tomar garantías contra nuestra seguridad, nosotros no debemos acceder a la consumación de este delito, es decir, no debemos obedecer a lo que el extorsionador nos pide a cambio, ¿no? Y simplemente no tengamos miedo y pues denunciemos este tipo de delito. Bien, a continuación un video relacionado al tema de la extorsión. Bien, el video no se ve con total fluidez, pero les cuento. Esta es una joven universitaria que recibe una llamada supuestamente ganadora, ¿no? Que se acaba de ganar, ¿no? $1.000.000, pero al ser una llamada totalmente extraña de un número desconocido, ¿no? En circunstancias que totalmente eh, no tienen nada que ver, ¿no? Con la joven, pues ella procede a colgar el teléfono celular, ¿no? Procede a colgar la llamada e ignora, ¿no? En este caso al extorsionador que hace una modalidad no de secuestro, ¿no? No de un familiar enfermo, sino de, en este caso, la llamada supuestamente ganadora bueno, pues que le hacen a esta joven, ¿no? Universitaria, que hace caso omiso a ello y pues procede a colgar la llamada extraña. Bien,
Hemos llegado a la parte final de las diapositivas y de la exposición sobre el artículo 200 que nos habla del delito de extorsión. Espero que les haya gustado, espero que hayan podido entender, aunque sea algo de esta exposición, ¿no? Y bueno, espero que haya sido de su agrado, mi comandante. Muchas gracias.